Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en el prueba testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Leslie Citlali. Como la conozcan, Leslie Citlali Rosales. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Bien, gracias a Dios y gracias a ti por aceptar. Digo, ahora sí que también mucho gusto. A veces se me hace ahorita que decías que raro no nos conocíamos en persona. Sí, no nos conocíamos en persona. Que quede claro. Sí, yo nada más veía que teníamos amigos en común, los amigos de la iglesia y ya, pero no. Sí, ahora sí que como te comentaba ahorita, es como que pues siento que a veces Dios me eligió para esto por algo, ¿no? Así como que hablar a la gente y no nos conocemos, pues nos conocer para un proyecto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mucho gusto y gracias por la disposición. Y la verdad es que la gente les invito a compartir su testimonio y me dicen, es que me da miedo, me da vergüenza, pero no lo sano, no lo quiero compartir. Entonces, gracias por ti, por la disposición. Digo, ahora sí que te dije y me dijiste, vale, va. Entonces, pues, gracias Sí, por eso. ¿a poco no son tan dispuestos? No, fíjate que no. O sea, No, fíjate ay, que me no. pasa como siempre. Yo siendo yo. Ok, bueno. Sí, Sí, o sea, hay veces que la gente sí me ha dicho que no y pues obviamente lo respetan en la parte, ¿no? Pues, sí. o me dicen, o mucha gente también me dice así como que me interesa, pero no ahorita. Ok. ¿Me puedes hacer la invitación para después? Y yo, sí, como tú quieras, ¿verdad? Pero ahora sí que tú hiciste esa materia dispuesta, que vale, va. Entonces, gracias. Y pues bueno, vamos empezando un poquito con esto. Cuéntanos a qué te dedicas en lo laboral. Ok, bueno, yo soy abogada ¿Ok? y estoy trabajando en un despacho y me dedico a litigar pues también de manera independiente. ¿Ok? Pero así es, soy abogada de profesión. Abogada, ¿te dedicas a algún rubro en específico o en general? Podría aceptar a lo mejor de cualquier tipo de asuntos, sin embargo pues no soy experta en todos, pero Ajá. pues a los que más me dedico es al civil y al familiar. Civil y familiar. Ok, muy bien. Ahí por si interesa, pues ahí le dejamos en la descripción del video, a lo mejor el teléfono de Leslie, llame ya. Sí, Para que pues puedan contactarla, es una chava ahí de Dios, entonces les puede hacer un buen trabajo. sí, claro que sí. ¿Nomás te dedicas a eso? ¿Mande? ¿Nomás te dedicas a eso? Sí, así Sí, es. ¿para qué quieres más? Sí, no, con eso tengo. Siento que es bien desgastante esa parte, ¿no? La parte de estar ahí viendo asuntos de otros, siento que a veces puede ser hasta pesado la parte de que a veces que cargar con la situación de los demás, ¿no? Es una carga emocional muy fuerte. Ajá. Y luego porque hay casos pues desde los más tranquilos hasta casos muy pesados. Hay cargas emocionales y creo que hasta espirituales, ¿no? Porque Ajá. estás cargando con cosas muy pesadas, con Sí. casos muy difíciles. Pero pues aquí andamos. Ok, muy bien. ¿En lo religioso estás en algún ministerio, en algún grupo? Ahorita actualmente no estoy yendo a ningún grupo. Ok. Yo pertenecí al único grupo que he asistido es a Semilla del Señor en Ok. Santo Niño de Atocha. Ok. Es el único lugar al que he ido y pues que hasta la fecha pues es el único pues sí, al que iré. Ok, muy bien. Qué padre, digo, a veces es hasta de cierta manera normal la parte de pues, empiezo a trabajar, la vida de adulto, esa vida de adulto donde pues tienes que empezar a trabajar, pendientes del trabajo, estrés y todo eso, entonces a veces sí la vida nos lleva bueno, tengo que dejar un poquito de lado la parte de la parte de Dios o la ocupación que tengas, malamente, para bien o para mal, el mundo gira más el dinero, entonces tenemos la mala costumbre de comer, entonces, tengo que trabajar de mejor O sea, manera, ¿verdad? siempre me ha apasionado no morir de hambre. Sí, o sea, me gusta no morir de hambre, entonces tengo que trabajar, y sobre todo la parte legal, sacar dinero legal, ¿no? Porque luego Sí, hay gente claro. que saca dinero legal y no está chido, ¿no? Así es. Pero, pues sí, o sea, siento que a veces nos lleva a esa parte de, bueno, tengo que dedicar el tiempo al trabajo porque puedo sacar dinero, entonces pues se vale esa parte de, bueno, estuve en un grupo de la iglesia, estuve cerca de Dios y de momento no. Sí, así es. Más que nada porque creo que cuando uno es más joven, pues tiene más tiempo, ¿no? Y tiene a lo mejor otro tipo de ocupaciones, otro tipo de preocupaciones, salvar el semestre, bueno, aquí de adulto uno tiene que salvar la vida 24/7, ¿no? Ya no es de salvar Salvar el el día. semestre, salvar el día. Ya no es como que, bueno, reprobé una materia o no entregué este proyecto, ¿no? Ahora son cosas, pues son responsabilidades más grandes, ¿no? Ajá. Y más demandantes. Sí. Entonces, pues realmente creo que vendría siendo sí eso y pues diferentes circunstancias. Sí, parece que la parte de pues, salvar el día es muy importante.
Y la vida. En la vida, no crezcan. Luego, como que decía el otro día, la parte de ser adulto es de los años más tontos que tuve de chiquito. Cuando estaba Sí, chiquito, no, ya neta, quiero- no sé qué estaba Ya pensando. quiero ser grande y ser grande es una magia, ¿para qué quería esto? No, de veras, no sé qué estábamos pensando. Sí, ahora sí que... Éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Luego de repente salen memes en las redes sociales de que imagínate que estás en tu casa con una pizza viendo Chabelo, cosas así. Tal fecha, tienes 13 años y la vida es bella, ¿no? Así, compadre. Ahora, ¿no? el sándwich en la sandwichera, con el Sí. chocomil, Ah, no manches. viendo caricaturas. Viendo ahí los Padrinos Mágicos Ay, sí, Bob Esponja. o Esponja, el Chavo del Ocho, Sí. con familia con Chabelo. Muy bien, oye, pues ahora sí que muy bien, aparte de trabajar y me acuerdo que hiciste al principio y no me acuerdo, pero bueno, pasemos a la parte buena de Leslie. Ok. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Leslie, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, se vale llorar para el rating. Ay, míralo. Importante. Bueno, de una vez advierto, el que avisa no es traidor. Yo soy muy llorona, pero pues espero no llorar, Aquí tenemos o que al menos servilleta, sean, tenemos okay, o que al menos sean temas pues como que ya más trabajados, ¿no? Más. Y ahora de recuerdos nada más. Ok, muy bien. Bueno, me llamo Leslie Citlali Rosales Rojas. Hay gente que me conoce como Leslie, hay gente que me conoce como Citlali. Tengo 28 años y pues nacida y crecida aquí en Chihuahua, Chihuahua. La infancia de Leslie Citlali. Muy buena, tuve una infancia muy divertida. Tengo un hermano mayor, un año mayor que yo. Y pues fue una infancia muy divertida con él. Tengo dos papás que fueron unas personas muy presentes. Los dos son maestros. Mi hermano también es abogado, por cierto. Y eran maestros, pero pues siempre encontraban como la manera de siempre llevar tiempo. Fuimos pues chicos que estuvieron en una guardería, pero pues tuvimos padres muy presentes, la verdad. Y fue una infancia muy buena, muy amena, e incluso todos los domingos eran familiares, éramos los 4 para acá, los 4 para allá. Sí, o sea, la verdad es que recuerdo con mucha felicidad mi niñez. Pues siempre fui una niña muy participativa, muy expresiva. Siempre como hasta la secundaria creo que empecé como que a explorar muchas áreas como pues el canto, el baile, la poesía, como que siempre fui como muy artística. Okay. Y entonces, pues la verdad es que yo recibía demasiada atención. Si nos ponemos a hablar como dices, de momentos buenos o malos, pues entraría un momento bueno pues de que yo fui una persona con demasiada atención, desde mis padres hasta pues la sociedad. Okay. Pero ya es que dicen, a veces esto también es contraproducente. Sí. Si alguna persona en tu podcast a lo mejor te habló de que no, pues es que mis papás no me ponían mucha atención o todo lo contrario a lo que yo te estoy comentando, pues también este tipo de cosas suelen ser contraproducentes. Uno se siente más que desarrollar como una autoestima saludable, creo que yo diría que manejas un ego muy inflado. Okay. Entonces, creo que así podría describirme un poquito, o sea, de lo que fue mi niñez y creo que toda mi adolescencia. ¿Por qué? Pues porque yo tenía la atención por aquí, la atención por allá. Yo tenía todo lo que quería, lo conseguía pues mediante, podría ser a lo mejor mi manera de desenvolverme socialmente, pues como te digo, el tener unos papás muy presentes, a lo mejor pues ellos tratando de cubrir pues todas mis necesidades. Entonces, pues sí, o sea, realmente fui una chica, si quieres, un poco egocentrista, si lo podemos decir así. Momentos puntuales de eso, pues no, nada. Tal vez el hecho de al ser como tan
tan admirada o en su momento, como que yo sentía que tenía que salirme todo bien. Ok. Y por lo general realmente me salían las cosas bien. Ok. Tal vez por el apoyo, tal vez por lo que sea, o sea, pero entonces como que me convertí también en mi juez más fuerte. ¿Por qué? Porque pues tenía todo el apoyo, tenía toda la admiración, tenía todo, entonces pues tenía que a lo mejor retribuir de la misma manera. Ujú. Nos pasamos a todo esto. Se supone que yo sí tuve una educación católica en casa. O sea, Ok. sí, mi hermano y yo sí fuimos al catecismo, sí creíamos en Dios, sí creíamos en la Virgen, pero pues creo que fue una educación católica muy superficial. Ok. Yo no te puedo decir así de que, para empezar, mi mamá creo que sí era la que nos impulsaba un poquito más a ir a misa, pero pues mi papá no. Y a pesar de que pues creo que ellos vendrían siendo más católicos, los que decimos los católicos de boda o los Ok. católicos, Católicos sociales. ándale, los católicos sociales. Mi mamá a lo mejor estaba un poquito más apegada y pues mi hermano y yo creo que al ser niños, o sea, todos niños y toda la adolescencia, pues no sé, nunca sentimos como ese impulso o esas ganas de buscar y encontrar a Dios. O tal vez lo veíamos como de manera muy superficial, vaya, o sea, sabíamos que había Dios, sabíamos que existía un Dios, pero pues no sé, realmente como que tal vez no le dimos esa importancia en Importancia, nuestra ajá. vida y así no la vivimos y así no la pasamos. Eh, como a los... en la adolescencia, hablemos pues ya de temas trágicos. Ok. Eh, como te comentaba, éramos una familia muy, muy unida, muy, muy, muy unida. Eh, pero para esto, cuando yo tenía 13 años, mi hermano 14 y mis papás pues, 15 años de casados, Ajá. empezaron a haber problemas en su matrimonio, Ok. cosa que pues para nosotros fue algo como bien impensable, Ajá. porque nosotros los vimos toda la vida como una muy muy buena pareja. Se saludaban de beso, andaban siempre de la mano y pues como te andábamos los cuatro por acá, los cuatro por allá. Entonces pues me acuerdo mucho que mi hermano y yo nos hicimos así como cara de, va, qué raro, porque pues, están peleando, porque están discutiendo. Ajá. Y mi hermano, pues, quién sabe, así. Para esto, pues salieron a la luz cosas, ¿no? Entonces, Ujú. pues empezaron a tener una crisis matrimonial muy fuerte y mi hermano y yo pues nos vimos arrastrados en ella. Ok. Eh, pues para no hacer muy largo el cuento, pues obviamente hubo ahí una infidelidad Ok. por parte de mi papá. A los 13 años, pues yo no sabía qué tipo de entendimiento yo tenía para ese tipo de cosas, que pues yo siempre le dije a mi mamá que lo dejara, que se fuera. Ajá. Así le dije, sin oportunidades, sin nada. En cambio mi hermano siempre dijo que no, que quería que estuviéramos siempre juntos, los cuatro. Entonces pues mi mamá se encontraba en una encrucijada muy Ajá. fuerte. En cuanto a mi papá, híjole, en cuanto a mi papá, em, yo le tuve mucho rencor a mi papá Ajá. durante muchos años Ok. y la relación se fracturó y se quebró. Y eso fue cuando yo tenía 13. Yo hasta los 15 le volví a hablar a mi papá. Ok. Yo no le hablaba a mi papá y vivíamos en la misma casa. Ok. Entonces, de los 13 hasta los 18, ¿verdad? Pero que cuando yo cumplí 18 fue cuando al fin mis papás se separaron. Ok. Pero de los 13 a los 18 yo le llamo el pequeño infiernito Ok. a ese episodio que sucedió pues en mi casa, ¿no? En mi hogar. Ajá. Eran constantes peleas, constantes gritos, de mi mamá para con mi papá, de mi papá para con mi mamá, de mi mamá para conmigo, de mi mamá para con mi hermano, de mi papá para conmigo, para mi papá con mi hermano, todos contra todos. Ok. Este, pero, como te comento, a los 15 años, tal vez hice como una tregua
con mi papá. Creo que a partir de ahí yo tenía 15, tal vez mi hermano unos 16. Mi hermano comenzó a ir a misiones. Okay. La verdad no sé exactamente cómo mi hermano comenzó a tener pues ese acercamiento con Dios, Okay. y comenzó a ir a misiones. Yo desde muy chica, creo que desde 13, 14, yo comencé a ir a terapia por mi cuenta. Mi mamá me llevó, o sea, pero yo accedí y me gustó y me quedé. Como que cada uno canalizó las cosas de manera diferente, y mi mamá dice hasta la fecha que está muy contenta pues de que siempre fueron canalizados de maneras sanas, ¿no? O sea, Okay. pues mi hermano buscó a Dios y lo encontró. Y yo no lo busqué en ese momento, pero traté como que darle claridad a mi mente. Ajá. Porque yo recuerdo mucho que mi mamá me decía en ese entonces que mi papá le había fallado a ella, no a mí ni a mi hermano. Ajá. Sin embargo, y ahorita con 28 años, o sea, sí y no. Ahorita con 28 años Okay. puedo decir que, pero perjudica a toda la familia, Sí, claro. o sea, toda la dinámica familiar. Ajá. Y es algo que he hablado con mi papá actualmente, y es algo también que lo he comentado con mi mamá, y soy una persona que ha llevado un proceso psicológico de mucho tiempo. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que están diciendo, sin embargo no pueden pedir que los hijos sean ajenos a todo lo que está pasando. Ajá. Y menos cuando se tenía una dinámica familiar tan unida y tan fuerte. Sí. Entonces, pues la verdad es que es muy complicado que no se vean afectados, o no se vean, o que no tengan pues algún tipo de intervención ahí. Ujú. Como pasó el tiempo, hice una tregua con mi papá, y ellos pues seguían en la misma dinámica. Cuando yo tenía yo tenía 15, 16, 17. Estaba al mes de cumplir 18 cuando mi mamá dijo, ya, hasta aquí. Y yo me acuerdo mucho que le dije, ay sí, ahí lo vas a seguir perdonando. Porque malamente yo había adoptado muchas posturas en ese tiempo, desde los 13 hasta casi 18. Malas tal vez, estaba enojada con mi papá por lo que había hecho para con la familia, y pues obviamente porque ofendió a mi mamá, ¿no? Ajá. Pero yo estaba también molesta con mi mamá por seguir permitiendo eso, y por seguir permitiendo que mi hermano y yo viviéramos en el pequeño infierno. Okay. Entonces era complicado. Sin embargo, mi mamá sí cumplió lo que dijo, o sea, y no porque tuviera que cumplir sola a nadie más, creo que ella lo hizo en el momento en el que ella se sintió lista. Okay. Mi mamá también comentaba y decía que le dolía mucho porque para ella sí había hecho una promesa con Dios. O sea, para ella sí había sido un compromiso, que había adoptado pues para toda la vida. Ella sí creía en el matrimonio para toda la vida, y como te comento, ella sí era la persona como más acercada a Dios. Okay. Pero a partir de ahí, mi mamá se alejó. En el momento en el que ella decidió divorciarse, ella se alejó. Se alejó de Dios. Sí, Okay. así es. Se alejó de Dios, y pues yo la veía y la vi muy resentida, y decía pues de que para ella pues de que le había servido haber hecho las cosas bien, si ella había hecho las cosas como Dios mandaba, que porque había permitido que estas cosas sucedieran. Entonces, pues fue algo duro y muy fuerte haberlo visto, y más porque, como te comento, mi hermano era ya una persona acercada en ese momento, pero yo no, o sea, pero aún así me podía pues que mi mamá no estuviera encontrando consuelo, o no estuviera en lo que pues siempre pues le había dado cierta paz. Sin embargo, aún así, creo que a mí me llamó mucho la atención, en mi quinceañera, me voy a regresar un poquito, en mi quinceañera, mi misa de 15 años fue en Santo Niño. Okay. ¿Por qué? No sé.
O sea, así que tú digas, Ya yo sabía cosas. Sí, porque ya nosotros sabemos que no hay coincidencias, ¿verdad? Sabemos que les decimos diosidencias, ¿no? Sí, ajá. Curiosamente, mi misa de 15 años fue en Santo Niño. Y curiosamente, el padre que me dio la comunión en ese momento era el padre que estaba en la parroquia cuando yo llegué por primera vez a Santo Niño, al grupo de jóvenes que me acerqué. Ok. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque como te comento, él no era el padre de esa iglesia en ese momento. O sea, él no era el párroco de ahí. Ok. Y la compartí, pues ya es que compartes misa con varias quinceañeras, Ajá, a lo mejor. veces, ajá. Una quinceañera que estaba compartiendo ahí conmigo fue la que me coordinó para Peques. Ok. Bueno, pero ahí les comentaré después de eso de la coordinación. Ok. Sí, fue algo muy curioso, cómo Dios de repente a lo mejor te va acercando, aunque Ajá. falten años, o sea, pero lo va haciendo actuar de maneras muy, muy, muy divertidas, ¿no? Sí, es muy imaginativo, ¿no? Sí, Nuestro Dios. así es. Y cuando incluso, o sea, creo que todo ese tiempo, o sea, el que te estaba platicando, o sea, de que no me había acercado, pero pues que hacía como este tipo de cosas, yo me acuerdo que yo veía ciertas películas, de Dios que hablaban de la fe y así, y ahí me dejaban pensando mucho, o sea, me sembraban como que cositas, Ok. ¿qué vi? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo vi cierta película, la de Little Boy. Ok. ¿La conoces? Sí. Se la recomiendo a quien es una de mis películas favoritas y se hizo una de mis películas favoritas incluso antes de ser creyente. Ok. No sé, me llamó mucho la atención la manera en cómo hablaron de la fe y cómo funciona la fe. Y como te comento, yo no era creyente en ese momento. Y veía vi esa película y otros tipos de películas y me llamaba mucho la atención, o sea, me dejaban algo, se quedaba algo aquí así como que bien, Ajá. bien impregnado, o sea, Ok. bien, como que era él sembrando una semillita, ¿no? O Ajá. sea, sembrando algo. Ya pues como te comento, llegamos a los 18 años, ya mis papás separados, divorciados. Y me acuerdo mucho que yo pensé y yo creí, yo dije, híjole, al fin,